La palabra fiel del Señor estará en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Al comenzar esta segunda carta, continúa Pablo diciéndole a Timoteo muchas cosas. Primeramente le reprocha algo, después lo fortalece y anima, porque Timoteo, siendo la autoridad de la iglesia, había decaído mucho o incluso estaba a punto de abandonarlo todo, tal vez por temor a la persecución, tal vez tendría demasiada posesión en su ministerio, probablemente por lo joven adulto que era. De hecho, le dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y dentro de todo eso que le dice Pablo, vamos a ver otro verso que está mal entendida. Lo colocamos como título. Este es uno de los ejemplos que tenemos que saber discernir y tener un ojo bueno. A esto se refiere el Señor en la parábola de la lámpara del cuerpo. Veamos en Mateo capítulo 6 versículos del 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por lo mismo hay que escudriñar en el contexto que está dicho esta frase. Dicho esta breve introducción, empezamos en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como sabemos, Timoteo no era el hijo de Pablo en forma física. Pablo era su padre espiritual en el sentido de que bajo el ministerio del apóstol Pablo, este joven había llegado a conocer al Señor Jesucristo. Ahora, un hijo de Dios significa que él ha nacido de la simiente incorruptible, por medio de su fe en Cristo, una fe que básicamente es su obediencia a la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Timoteo forma parte de la familia de Dios como hijo. Él trata a Timoteo con el mismo amor con que aprendió del Señor. Esfuérzate no es una palabra que está bien traducida, viene del griego endunamú, que quiere decir confortado, revestido de poder. Hay que pedirlo en el nombre del Señor, ser fortalecidos en Él. Luego le dice que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí gracia está tomado como un elemento de poder que tenemos. Recordemos que tenemos el sello del Espíritu Santo. Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios, como lo explicó en 2 de Corintios capítulo 12 versículos del 9 al 10. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo podía alentar a Timoteo de esta forma desde su propia experiencia de vida. Versículo 2 de nuestro pasaje. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Como que Pablo le dice a Timoteo, a mí no me escuchaste en privado, no éramos 2 o 3 los que escucharon la doctrina que yo traigo de Cristo Jesús como apóstol, sino ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Recordemos que en esos tiempos no había Nuevo Testamento, por lo tanto la enseñanza debía ser verbal, con hombres idóneos para ello, y la palabra idóneo significa capaz, hábil, es decir, con buen entendimiento y testimonio. Pero algo importante, Pablo pone como primera característica que sea fiel. Y fiel nos habla de una persona estable, sólida, que se compromete y cumple, de una persona que no importa los obstáculos, él llega. Ser fiel es ser la persona que se compromete y pase lo que pase lo va a hacer. Es ser responsable, es pelear por la verdad. Vemos aquí simbólicamente una cadena que lo podemos llamar discipulado. Pablo enseña a Timoteo a hombres fieles, y estos hombres fieles eventualmente a otros. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, cuando elegía a alguien para ser discípulo, le decía, sígueme, que en griego es akuluteo. Hoy en día, hasta donde sabemos, esta palabra en ese sentido ya no funciona, pero en aquellos días era una invitación a un programa de entrenamiento, de discipulado, bajo la autoridad de quien invitaba. Y la idea era mantenerse con esa persona en una manera personal, no en una reunión de grupo. El discipulado es el tiempo que inviertes con alguien para desarrollar su vida. Es prácticamente darle tu vida, porque en la iglesia los discípulos no aparecen, hay que formarlos. Y los que enseñan deben tener al menos estas 2 características, ser fiel e idóneo. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por este versículo podemos deducir que Timoteo estaba teniendo un problema de ansiedad, tal vez relacionado con la iglesia, que a lo mejor no crecía, tal vez no le respondía a Timoteo como él quería, y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí penalidades está tomado como un peso que se aguanta, aunque ya no lo puedes soportar. Aguanta la presión que viene sobre tu vida espiritual, sobre tu testimonio y sobre tu ministerio, como buen soldado de Jesucristo, quien sufrió la peor tortura. Sufre penalidades tiene que ver con dolor, con momentos de crisis, estar en el peor momento, en la línea de frente de batalla, como diciéndole, estamos en lo mismo, estoy en la cárcel, vamos a sufrir juntos como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo pone ejemplo del soldado romano, que como nación eran los que dominaban el mundo en ese entonces. Estos soldados eran quienes hacían campañas por meses, entregados al servicio. Eran soldados que enfrentaban y nunca escapaban. Y en lo espiritual es una batalla contra el mismo infierno. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, tenemos que estar ahí, con todo el sufrimiento que eso conlleva. Versículo 4 de nuestro texto principal. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sabiendo Pablo los buenos soldados que eran los romanos, y que todavía no ha sabido que suceda de que alguien deserte, le dice a Timoteo, ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida. Pablo dice, nadie que está saliendo de campaña o que está cumpliendo sus funciones o que están en batalla se enreda en los negocios de la vida. Y esto de enredarse tiene que ver con aquello que te está envolviendo, que después ya no puedes soltarte. Hay que tener cuidado dónde y en qué consumimos el tiempo, con qué nos agotamos. Pero si para alguien tiene mucho valor, no dejará la militancia. Dice Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y estos eran buenos soldados que cumplían muy bien las órdenes, como la buena milicia que sugería Pablo que debía militar Timoteo. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Aquí Pablo pone como ejemplo al atleta. En aquellos días recibir una coronación equivalía a una condecoración, que aparte del buen incentivo económico, se le daba poder político a la persona. Se colocaba en la élite prácticamente. Y está hablando de un luchador, esa persona que está encargada de enfrentar a su oponente cara a cara, y aunque no era a muerte, sí era de resistencia, de velocidad, de inteligencia, para poder vencer.
Ahora dice la parte final del verso, no es coronado si no lucha legítimamente. Es decir, si no respeta las reglas porque había condiciones, mandatos, una serie de requerimientos como el día de hoy existe en los deportes, la persona quedaba descalificada si transgredía las reglas. Es decir, ganar sin haber hecho lo correcto no es ganar, lo mismo como en el Evangelio. Versículo 6 de nuestro texto base. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Primero tiene que hacerse la siembra de la semilla con el trabajo arduo que ello implica. Y luego que el labrador hace eso, entonces llegará la cosecha con los buenos frutos que recibirá. Versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es como si le dijera, lo que te estoy diciendo, Timoteo, es fiel y verdadera. Medita en ello, piensa, reflexiona. Usa tu mente para acercarte a Dios. No uses tu mente para llenarla de cosas vanas. Hoy en día estamos en una era de curiosos en todo el mundo. Todos entran a las páginas sociales y están curioseando. Dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y como hay curiosos, hay exhibicionistas. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hablando de blasfemos, hace poco se supo que en una inauguración de Juegos Olímpicos se burlaron con la imagen de la Última Cena. Así muchas veces las personas consumen sin pensar lo que están consumiendo y van contaminando su corazón. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay pensamientos que la gente pone en sus mentes que aparentemente suenan bien, pero que no provienen del corazón de Dios y te alejan de Dios. Dice después, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, el conocimiento práctico es cuando aprendes a utilizar la información, cuando la teoría la conviertes en práctica. Versículo 8 del mensaje de hoy. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Pablo no dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo pudiera olvidar con facilidad. Lo dijo porque Timoteo necesitaba que le recordaran que mantuviera esto como la prioridad de su mensaje. Timoteo necesitaba mantener el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel, el linaje de David, como la prioridad de su mensaje. El plan de Dios de rescate a través de Jesucristo no comenzó cuando nació el bebé en Belén. Toda la historia esperaba con deseo lo que Jesús haría para salvarnos. Este es el gran acontecimiento, la gran credencial de autenticidad de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos. Recordemos que Jesús fue el primero en resucitar alguna vez. Otros como Lázaro, amigo de Jesús, fueron resucitados, pero solo Jesús resucitó. Se levantó a un nuevo orden de vida, con un cuerpo nuevo. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, demostrando que el pago fue recibido como perfecto ante Dios el Padre. Versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es interesante cómo Pablo, quien escribe desde la cárcel, estaba cerca de la muerte y él no se queja, no está deprimido. Él está escribiendo una carta a Timoteo para recuperarlo, porque Pablo tenía la mente de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, cuando Pablo se refiere a nosotros, se refiere a los que han alcanzado madurez. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Le termina diciendo a Timoteo, si bien es cierto estoy preso aquí, pero su palabra no. Se sigue salvando personas, es poderosa, sigue cambiando corazones, y la gloria de él se está haciendo conocida. La palabra se esparce, dice Pablo. Versículo 10 de nuestro pasaje. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Podríamos haber esperado que Pablo dijera que soportaba todas las cosas por amor a Dios. Sin embargo, Pablo sabía que su amor por Dios
podía ser confiablemente medido por su amor por el pueblo de Dios. La vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a las personas para el Señor, sino también para verlas crecer y volverse completos en su relación con Cristo. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Desde este versículo hasta el 13, Pablo nos da 4 condiciones después de empezar con palabra fiel es esta, 2 puntos. Cada condición empieza con sí. Si pasa esto, entonces sucederá lo siguiente. Realidades que nos muestra el Señor. Digo realidades porque el Señor lo que promete cumple. De hecho, cuando Pablo empieza el versículo dice, palabra fiel es esta. En otras palabras está diciendo, esto que te estoy diciendo a continuación es totalmente veraz, real, así será. Luego le dice la primera condicional, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El cristianismo es identificación con Cristo. Todo lo que tengo es de Él y todo lo que Él tiene es mío. Lo que tengo para ofrecerle, mis pecados, mi maldad, mi rebeldía, mi condenación, y Él va a la cruz y muere por mí, y todo lo de Él, de Cristo, su obediencia, su lealtad, su amor, todo eso viene para mí. Es un intercambio, a eso se llama conversión. Si así se da, entonces somos muertos con Él. Esto es un hecho pasado que debería afectar en el futuro. Hemos sido muertos con Él, por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice negarse a sí mismo, morir a sí mismo, porque el problema somos nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y si lo meditan, generalmente los malos momentos se deben muchas veces a nuestras malas decisiones, a nuestro egoísmo, a todo lo malo que hay en nosotros. Morir a nosotros mismos es una manera figurada para decirle a Dios, ahora todo lo que anhelo, todo lo que deseo lo voy a poner bajo tu voluntad. Y vivir la vida que tú tienes para mí. Morir a nosotros mismos es básico para vivir la vida cristiana. No es fácil, pero es la solución. Si no se hace eso, no va a haber ningún progreso hacia la madurez. Eso le dice Pablo a Timoteo y a nosotros. Si somos muertos, viviremos. Esa vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros hasta que nuestra carne, nuestro yo, sea crucificado en la cruz del Calvario. Una vida abundante como la de Pablo. Pero tuvo que padecer mucho porque el Señor así lo dijo. Dice Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 12 de nuestro texto base. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. El dejar esta forma de vida que impone el mundo no es fácil. Hay sufrimiento de por medio, porque nuestros miembros, la carne, siempre va a desear lo que el Espíritu no desea. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dijo el Señor en Mateo capítulo 16, versículos del 25 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que si sufrimos por causa de él, reinaremos con él. Luego dice, si le negáremos, él también nos negará. ¿Qué es negar al Señor? Negar es no manifestar por la manera de ser y la manera de vivir la imagen del Señor. Negar lo que Él ha hecho por nosotros, o negar lo que nos ordena, por cómo nos conducimos en la vida. Puede ser constante u ocasional, como pasó con Pedro. Veamos Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban ahí,
También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez por juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Negó que estaba con él. Luego, inclusive con juramento, negó la manera de hablar como la de Jesús y hasta maldijo. Así que ese lloro al final fue de arrepentimiento hasta que el Señor lo restauró. Y hay que tener cuidado en momentos complicados de nuestro diario vivir, pero negar lo constante de por vida es más grave. Dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es un negar porque de pronto la gente se va a burlar de ti por ser cristiano, porque eso sucede a veces cuando uno se convierte. Uno entiende la inmadurez de la persona tratando de salvar su honor, su orgullo. Eso es inocente, pero hablamos de gente que ya ha recorrido con él. Negar a Jesús no es solamente decir desconozco quién es él, sino desconozco lo que él enseña y lo que me pide que haga. Es una negación a él, al que nos potenció con dones. Por eso, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo 13 y último de nuestro pasaje. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Llegamos a la cuarta condición. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Vamos a explicarlo utilizando el ejemplo del matrimonio. Cuando una pareja se casa, los dos hacen un voto de amarse en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Es un pacto indisoluble. Prometieron ante Dios, los testigos, los invitados, amarse. Cuando una de las partes no cumple, eso es infidelidad. Ser fiel es cumplir lo que yo pacté. Algunos podrían argumentar: el amor se acabó, ya no es como antes, esto se terminó. ¿Cómo puedo vivir con alguien que ya no siento nada en el corazón? Hiciste un pacto, por eso invitaste a toda esa gente, por eso invitaste de testigo a Dios, por eso hubo un ministro religioso, porque tú querías prometer que pase lo que pase, no dejarías de amarle. Y el otro podría replicar: sí, pero el matrimonio no es una cárcel, nosotros no estamos llamados para sufrir. Entonces no te hubieras hecho toda esa ceremonia, porque hiciste un pacto. Ser fiel es guardar el pacto, de amar a la persona, de hacerle bien, de hacerle feliz en sus días, lo sientas o no lo sientas, porque eso es lo que reclama el pacto. Los seres humanos somos frágiles, volubles, sin desarrollar carácter. Nos dejamos guiar por el instinto, por nuestro estado emocional. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. Así que si fuéramos infieles, es decir, si no cumplimos lo que prometimos, y prometimos a Dios servirle, amarle, buscarle, vivir para Él, si no cumplimos, Él permanece fiel. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. También Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque suena a una buena promesa a como muchos lo entienden. No importa que tú no lo hagas, Él lo va a hacer. Aunque tú falles, aunque tú peques, hicieras lo malo, no te preocupes, Él no va a fallar y te va a ir bien. Dios es fiel, Él siempre va a hacer todo lo bueno contigo. Aquí no está diciendo eso. Aquí se nos dice que si yo soy infiel, Él sigue siendo fiel, siempre. Va a cumplir lo que prometió. Y si prometió que si yo fallo me castiga, me va a castigar. Me va a disciplinar. Ahí cambian las cosas.
Dios no es como nosotros. Los seres humanos prometemos y no cumplimos. Él siempre cuando promete lo cumple. Y si prometió bendecir, bendice. Y si prometió castigar, lo va a hacer también. Si nosotros siendo sus hijos fallamos, Él como buen padre tiene que corregirnos, porque Dios al que ama corrige, porque es un buen padre. Dios quiere que crezcas, que no te alejes. Dios quiere que tu vida sea desarrollada, pues va a tener que formarla. Si alguien es débil emocionalmente, ahí le va a dar más, porque precisamente esa debilidad emocional es la que le está trayendo todos estos problemas. Porque un día estás bien, al día siguiente estás mal. Hoy tu familia está bien contigo porque estás contento, mañana tu familia es un desastre porque estás molesto. Dios tiene que corregir porque nos ama. Por otro lado, hay gente que hace con su vida lo que le da la gana. Destruye otras vidas, pecan, ensucian sus vidas, su moral, su familia la destruye y no les pasa nada, pero hay cristianos que fallan un poco y les cae. Y uno se pregunta, Dios, ¿por qué a mí sí y a este que hace tanto daño no? Dios respondería, porque tú eres mi hijo y a ti te corrijo. Ellos no lo son. Por eso si una persona peca, hace daño y mucho daño y no le pasa nada, no hay ninguna corrección de parte de Dios. Eso sí que da miedo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él nunca se va a desconocer, nunca se va a rechazar, nunca va a decir, yo prometí esto, pero no lo hago. No, yo prometí, yo cumplo. Por eso cuando nos arrepentimos, Él también nos perdona. Porque misericordioso es, si has caído, si has fracasado, Él sigue siendo fiel, acércate, pídele perdón y vuelve al mismo camino. Porque Él es fiel, Él perdona y vuelve a dar oportunidades. Pero si no lo hacemos y se pone necio en nuestro corazón, sí nos va a corregir. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén.